pasé el café con leche, ¿bien? Sí. ¿Os quejaréis? Con la mente sí está dispuesta a absorber algo. Bueno, estamos muy complacidos, dichosos, felices de tener con nosotros al doctor José Abarcayo. Realmente es una autoridad en distintos campos, es un hombre con una formación académica envidiable, al menos, porque es médico, psicólogo, neurofisiólogo, es profesor de la facultad de medicina, la Complutense, de verdad, y además, bueno, su formación interdisciplinar le ha llevado a distintas universidades, tanto españolas como extranjeras. Y lo más importante de todo, es un hombre tremendamente interesado en el mundo del yoga, en el mundo del Zen, en el mundo de la meditación. Asimismo es un practicante y estudioso de todos estos temas. A él le fascina por las múltiples conversaciones que hemos tenido ya que hace muchísimos años, muchísimas veces que nos conocemos y ya hemos participado en infinidad de encuentros. Me fascina fundamentalmente esa interrelación mente-cuerpo, cuerpo-mente, que tan discutido hoy en día es, ¿no? Por parte de los científicos, por parte de los psicólogos y por parte de los neurobiólogos y los buscadores dentro de las ciencias modernas y todo. El tema que va a tratar hoy, creo, específicamente, el yoga como terapia en la sociedad actual, una sociedad tan estresada, pero como el yoga puede ser aplicado, y vosotros estáis aplicando ya de hecho, ¿no? Y él dará su visión, su perspectiva de todo ello, y después de la exposición que lo haga al final, pues entraremos en un coloquio, preguntas que tenéis que hacer, dudas, y con seguridad él dará tiene respuesta a cualquier duda porque es un hombre que conoce mucho. Por eso está aquí, si no, no estaría, está claro. Y le damos un aplauso. Gracias, Madonna. Gracias a todos vosotros. La verdad es que yo cuando estoy junto a vosotros me siento en casa. Y para mí es lo más importante, y yo diría que esta es quizá la razón principal para venir aquí, porque estoy, repito, en casa. No, prefiero estar de pie, lo único. Yo voy a hablar de lo que ha dicho Madana, pero para tener un enfoque en cierto modo complementario a lo que vosotros estáis escuchando ya con toda seguridad y sabéis, voy a dar un pequeño rodeo que creo ofrece alguna perspectiva interesante para llegar al final a por qué el yoga es tan importante como profilaxis, es decir, como algo preventivo y como terapia. Para eso es interesante que recordemos qué concepto tienen del ser humano tanto la filosofía Vedanta como la filosofía Sankhya, como el yoga, que como sabéis es un derivado de esta última filosofía. Sabéis que hay un matiz muy importante que los distingue y que vamos a hacer hincapié en ese detalle para justificar la eficacia del yoga, y es la filosofía Vedanta lo que dice es que el cosmos, lo que entendemos nosotros por cosmos, lo que la mayor parte de la gente dice la realidad, es algo que es maya, que es pura ilusión, y que es ilusión total. Eso es lo que dice la filosofía Vedanta, todo lo que está recogido en los Vedas. Por otra parte, tanto en el Sankhya, que es la filosofía sobre la que se instaló el yoga,
lo que dice es que eso es así, pero que eso es así derivado principalmente de la ignorancia. De tal forma que si desaparece la ignorancia, entonces ese mundo, que a diferencia del Vedanta dice que es absolutamente real, vamos a ver lo que es real, pues una vez que nos damos cuenta, nos liberamos y nos fijamos en lo que en realidad está dentro de nosotros, entonces efectivamente ese mundo que es real, insisto, desaparece y entonces desaparece también, por lo tanto, Maya, la diferencia de lo que la gente entiende por realidad de lo que en realidad es ilusión. Entonces, fijaros que esta concepción del yoga, en definitiva, aunque no se aborde con claridad, podría interpretarse desde la perspectiva de la física contemporánea. Y es en lo que yo quiero hacer hincapié para que veamos luego cómo entendemos el ser humano y por qué las terapias, tal como las enfoca el yoga, pueden ser tan eficaces. Fijaos, una gran crisis en la ciencia contemporánea ha surgido cuando se ha empezado a decir, a comentar, que más que realidades materiales, lo que hay son relaciones. Y las relaciones, por la mera definición, ya sabéis que suena instintivamente como algo abstracto. Relaciones de unas entidades con otras. No hay masas, no hay objetos. Esto es lo que dice la física moderna. Y dentro de la física moderna, cada vez se va abriendo más camino algo que desconcierta a la física tradicional, a la física del siglo XIX y anteriores, donde realmente se entendía por realidad aquello que en términos groseros, y todos nos entendemos, es lo que podemos tocar y ver y gustar. No. La física contemporánea, la de ahora, la de 1993, lo que dice es que cuando se observa el cosmos, más que observar, aunque he dicho observar, lo que hacemos es participar. Eso es lo que alguno de vosotros habréis leído con un título más o menos rimbombante desde el punto de vista técnico y que se entiende como principio antrópico. Se llama así. El principio antrópico lo que dice es que la realidad la participamos, no la observamos. Y todavía más, en el momento de participar en la realidad, la creamos. Claro, la consideración inmediata a todo esto es, ¿y si desaparecemos nosotros como participantes, qué ocurre? Pues que no es realidad. Y esto, fijaros bien, esto es física moderna, esto es física cuántica. Esto es lo que se lleva, esto es lo que desespera a muchas personas que están todavía agarradas a que la realidad es un clavo, una piedra o una manzana. Y todo lo que no sea así, pues les cuesta trabajo admitir que es realidad. Y claro, si la realidad entonces es la que creamos en cada momento, fijaros lo que puede parecerse esto a lo que yo decía de las bases firmes en las que el yoga está sustentado. Porque ¿qué decía el yoga? El yoga dice que esta realidad es realidad en tanto que no nos damos cuenta que somos nosotros los que realmente creamos esa realidad, si es lo mismo. ¿Y qué quiere decir crear la realidad? Para entender entonces qué sentido práctico pueden tener las técnicas del yoga. Pues esta. Los que estamos aquí decimos, nos creemos que somos reales.
Nos creemos que somos personas, nos creemos que tenemos una cierta masa, que tenemos un contorno, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿por qué nos creemos eso? Bueno, porque creamos una realidad a la que nos hemos acostumbrado desde pequeñitos, al nacer. Nos han empezado a hacernos distinguir: tú eres este, esta persona es el otro, aquello es un árbol, cada cosa es diferente la una de la otra, tú te relacionas con esto, y entonces nosotros nos vamos formando un esquema que incluso dentro de ese mundo muchas veces se nos empieza a complicar si alguien te dice: oye, ¿quieres echar una ojeada a este microscopio? Y ves, por ejemplo, con un microscopio de muchos aumentos, pero no de demasiados, pues ves una mosca. ¡Ah! ¡Qué monstruo! ¡Qué cosa! Y dices: bueno, esto es una mosca. ¡Uy, qué barbaridad! ¡Qué cosa más horrorosa! Porque entonces te estás creando otra realidad con unos instrumentos que te han interpuesto y que te han ayudado a crearte otra realidad, y participas en ese momento de esa realidad. Pero si ese mismo amigo te va pasando en el mismo laboratorio por microscopios de más y más aumentos, pues te das cuenta que ya la mosca no la puedes ver porque es demasiado grande y ves una parte de la mosca, y ya pues no ves la mosca. Incluso a lo mejor te parece precioso ciertas estructuras, por ejemplo una parte del ojo. Ah, pues qué cosa más curiosa, tal. Y dicen: oye, esto es la mosca. Hombre, esto es la realidad, pero oye, yo no me creí que fuera así. En ese momento estás participando de ese mundo. Así podíamos seguir poniendo más y más y más aumentos hasta que llegara un momento en que prácticamente aquello se convertiría en algo, en paisajes, vamos, surrealistas. Y diría: bueno, pues esto es la mosca, pero una parte de la mosca examinada, participada, creando tú una realidad gracias a una instrumentación que la pregunta, vamos, el comentario inmediato o el razonamiento inmediato sería: bueno, ¿y si yo en lugar de tener estos instrumentos hubiera nacido de otra manera, que ya de por sí yo viera la realidad, eso que llamamos la realidad, como si tuviera un microscopio electrónico? Diría: bueno, pues verías una realidad distinta. Entonces los que estamos aquí no nos podríamos ver los unos a los otros, aunque no nos quitaran de aquí, quitar entre comillas. Lo que pasa es que veríamos otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? ¿La de los átomos de cada uno de los que estamos aquí? ¿Lo de las personas? Entonces, lo que quiere decir es que para ciertas funciones, las más importantes seguramente para el ser humano, las de relación, bueno, pues participamos de la realidad de una cierta forma. Entonces, dentro de ese esquema general, decimos: hay que cuidar la estructuración del ser humano. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, como tenemos muchos elementos que constituyen el soporte, vamos a llamarle psicobiológico, de la persona, bueno, pues que tenemos que mantener eso de una forma armoniosa. Hombre, pues si tenemos que mantener eso de una forma armoniosa para movernos a este nivel, pues seguramente será interesante que haya por una parte, que se mantengan esas estructuras relacionadas unas con otras, pero al mismo tiempo que tengan una flexibilidad tal que, sin apartarse de la persona, la hagan a esta muy versátil. Sí, oye, pues entonces parece importante que ejecutemos una serie de actos, vamos a llamarlos, o funciones psicomotrices, o motrices en principio, aparentemente motrices, que pueden constituir, por ejemplo, todos los movimientos, todas las asanas del yoga físico. Pero
en cuanto una persona empezara a hablar de esta forma, diría otra, bueno, pero lo que no se puede en una persona de ninguna manera es separar lo que es pura, aparentemente, biología de algo que está controlando esta biología. Le llamemos como le llamemos mente o le llamemos como le queramos llamar. Ah, sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esas posturas asanas siempre estarán presididas, estarán de alguna forma armonizadas por una entidad que provisionalmente decimos una entidad, pero una entidad o muchas entidades integradas, porque no sabemos. Lo que sí decimos es que el conjunto de toda esa actividad, que no es lo aparentemente biológico, lo que hace es mantener una armonicidad, y entonces, si esa persona logra mantener como un todo continuo toda ese cúmulo de realidades, pues, y digo realidades en plural, porque hablar de biología es algo muy impreciso. ¿Qué estamos hablando? ¿Del DNA, del RNA, o estamos hablando del hígado o del bazo? No, estamos hablando de otra cosa. Entonces, vamos integrando, y en un momento determinado decimos, vamos a detenernos en un cierto tamaño para entendernos. Vamos a hablar del bazo, de los pulmones, etc. Bueno, podríamos hablar de las moléculas, es otra forma. Entonces, por eso digo, hay muchas realidades, y esas debidamente integradas están integradas seguramente por otras muchas realidades que tienen un carácter menos biológico, que para simplificar llamamos lo mental. Fijaos que los que habéis estudiado en profundidad todo ese concepto de lo que es la prakriti y de lo que puede ser esa inteligencia que llamamos buddhi, utilizando términos sánscritos que son manana, saben muy bien lo que significa en profundidad, pues por simplificar estamos utilizando dos términos, pero eso lo que quiere decir es que hay un todo continuo, y que por lo tanto no hay ninguna dificultad en suponer que todo lo biológico y todo lo mental es un continuo donde tanto buddhi como prakriti, repito, forman un continuo que podría ser perfectamente asimilable a una realidad del cosmos. Para que nadie se quede con la duda de si el que está hablando no cree en otras realidades, pues lo digo ahora mismo. Yo personalmente pienso, y también esas filosofías, tanto orientales como occidentales, así lo defienden algunas, creo que hay otra realidad que no tiene nada que ver con las anteriores, que está enganchada con las anteriores, le llamemos Atman, le llamemos Purusa, en términos sánscritos, o le llamemos espíritu, en términos occidentales cristianos, me da igual. Lo que quiero decir es que eso es otro aspecto que está montado sobre los anteriores. Entonces, ¿qué de particular tiene el yoga respecto a otras filosofías, sistemas o técnicas? Para mí, personalmente, lo que le he encontrado siempre de atractivo al yoga es que se hacía cargo de todo el problema, de todo el continuo, y le prestaba atención a un nivel compuesto, como he dicho, de muchos subniveles, de otro nivel compuesto de muchos subniveles, pero que tanto uno como otro pertenecían al continuo cósmico, y sería la psicomotricidad del yoga, o si queréis
Buddhi con todo lo que de él cuelga y Prakriti con todo lo que ello significa, y al mismo tiempo dejaba libertad para que o bien se detuvieran los ejercicios ahí, o bien, según, como sabéis, hay muchos yogas que se integran unos con otros, si así se desea, también dejar la opción de que el que tuviera una vocación teísta pudiera incluir ese concepto profundo de Purusa, de ese ser ya evolucionado, sería el omega de Teilhard de Chardin, de la evolución, o del espíritu con mayúscula en el caso de un cristianismo, por ejemplo. Entonces, lo que no cabe duda es que las técnicas del yoga primero contemplan el ser humano en todo el abanico. No es como decir que no es que sea negativo ni malo, es positivo. Es decir, por ejemplo, en un reciente programa en ese que comentabais que yo estaba, hablemos de rolfing. A mí me parece que el rolfing es bueno. Hablemos de masaje en el sentido que fuere. A mí me parece que eso es tremendamente positivo. Lo que pasa es que no es tan ambicioso en el sentido positivo de la palabra como pueda ser el yoga. Porque el yoga lo que pretende es la armonía global e integral. ¿Y qué consecuencias inmediatas y positivas tiene cuando se tiende a ver el ser humano en sí e integrado en el cosmos de manera orgánica para una serie de funciones que como seres humanos nos interesan y las necesitamos? Pues mirad, la más inmediata, la que casi en Occidente es la que más se premia, que no quiere decir que sea la más importante, pero la inmediata, es decir, oye, ¿y eso vale con mayúscula para algo? Que entiendes que sí vale para algo. Hombre, que si te sientes mejor, si te sientes más sano, pues mira, aquí ya viene el entronque de la llamada ciencia oficial con la llamada sabiduría. Ya sabéis que cuando estamos hablando de yoga o de sufismo o de cristianismo, pues estamos hablando de sabiduría. Cuando hablamos de matemáticas o de biología, estamos hablando de la ciencia oficial. Pues mira, hay una cosa que es importante, y es, por el mero hecho de haber armonía entre esa componente compuesta de muchas componentes, que le llamamos para simplificar, y no sabemos lo que es, pero sabemos que es una realidad, que es lo mental, la dinámica mental. En cuanto armonizas la dinámica mental con la dinámica corporal, el esquema corporal con toda... Es decir, cuando tú promueves la psicomotricidad, sabes que necesariamente lo que ocurre es que el sistema nervioso automáticamente se estabiliza, controla mejor el resto de las componentes del ser humano y por lo tanto, que es una de las cosas que más le llama a la atención al occidental, la salud, el footing, no sé qué, oye, estoy guapo, alto, a que cada vez soy más alto y más guapo, ¿esto es lo que le interesa? Bueno, pues mira, hasta para eso, pues sí, porque resulta que tú tienes mejor estabilizado el sistema nervioso y entonces los demás, fíjate, se te van necesariamente a armonizar. Por ejemplo, el sistema, uno de los más preocupantes hoy día, de los más sobre todo con personas que no se preocupan o no nos preocupamos de comer adecuadamente o de vivir en un entorno adecuado. ¿Qué pasa con las toxinas? ¿Qué pasa con los bacilos, con las bacterias? Bueno, pues mira, una cosa. Si el sistema nervioso lo tienes muy bien centrado, muy bien organizado, muy bien armonizado, el sistema, uno le llaman inmunitario, otro inmunológico, está a tope. Y por lo tanto te va a defender mejor tanto de las agresiones externas como de las internas. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, esa que sabéis que le da tanto a las personas muy mayores, bueno, pues se piensa cada vez más que es un proceso
es una patología autoinmune, es decir, provocada por el mismo sistema inmunitario que realmente está perplejo ante determinadas situaciones y resulta que lucha contra el ser que lo soporta. Bueno, pues si el sistema inmunitario lo tienes mejor, estás más preparado para defenderte de cualquier tipo de agresión, externa o interna, todas las alergias, etc. ¿Qué le pasa al sistema cardiovascular? Pues lo mismo, que funciona mejor. Oye, entonces los problemas de las posibilidades disminuyen, de infartos y de angina de pecho y de trastornos en general cardiovasculares. Pues sí, así, sí. ¿Y qué pasa con todos los fenómenos respiratorios? Pues igual, que también es mejor. Oye, y esto, claro, quiere decir que si yo, por ejemplo, también estamos hablando de agresiones más o menos materiales, pero yo es que tengo un estrés brutal porque trabajo en un ambiente muy propicio para eso y tal. Pues claro, porque tú controlas vía sistema nervioso todo el sistema endocrino. Y entonces, por ejemplo, no quiero utilizar muchos latinajos, pero por decir alguno, cuando se está bajo estrés, pues una de las hormonas, el cortisol, se dispara. Y entonces los niveles de cortisol suben innecesariamente. Si tú la situación la controlas, pues quiere decir que todos los niveles se mantienen más o menos en los límites debidos. Luego, por lo tanto, desde el momento en que tú armonizas de una forma global toda tu persona, quiere decir que todos los subsistemas que dependen de esa organización global funcionan mucho mejor. Y por lo tanto te vale como profilaxis, es decir, para evitar que te suceda algo, como te sirven también para combatir problemas que tengas. Dicho sea de paso, pues por ejemplo, eso ya sería la parte de técnicas, que no quiero que se me olvide, citar alguna, que seguramente Madara, Ezucat y otras personas os habrán citado en varias ocasiones. Pero por citar algo, ya sabéis que una forma que incluso fuera del yoga, pero que con el yoga, al tener esa visión global, lo hace de una manera mucho más lógica y de una manera sobre todo en la que tú te lo crees mejor y por lo tanto al creerte tú que es mejor resulta más efectiva, es por ejemplo con ayuda de visualizaciones donde pones como objetivo marcado la situación que tú quieres alcanzar. Por ejemplo, una persona tiene la tensión alta, tiene hipertensión. Pues mira, vamos a hacer un esquema físico de esa hipertensión. Te vas a imaginar, pues como si fuera una especie de nivel y tú tienes la tensión muy alta y ves, pues como si fuera un termómetro, que tú la debías tener a 13, la máxima, y resulta que la tienes a 18. Bueno, pues vas a hacer unos ejercicios de visualización y vas a hacer que esa columna la veas descender hasta quedarse en esa cifra que tú quieres hacer. Claro, si esto te lo dice sin saber que realmente hay una interrelación profunda entre varios aspectos de la misma realidad que forman un continuo, pues te puedes creer que aunque lo consigas es una fórmula, una receta que alguien se la aprendió por ahí. Ahora, cuando tú te das cuenta que lo que estás haciendo es de los niveles más altos descender y forzar los niveles que dependen de él, porque indudablemente, y de eso hay sobradas experiencias clínicas, indudablemente la tensión, en este caso, uno de los factores, y en algunos casos el único,
o el más importante, es lo mental. Hay veces que hay otros problemas, de oclusión de arterias o lo que sea, pero en general, como digo, ese es uno de los aspectos más importantes, lo mental. Claro, si tú sabes que hay todo un sistema que lo apoya, que no te hace creer que esto es pura receta, sino que es un sistema perfectamente articulado, no tienes más confianza en lo que dices. Y al tener más confianza en lo que dices, daros cuenta que hay otra componente en el ser humano. Yo estoy acentuando más, si queréis, estos aspectos que rozan más la biología, puesto que otros aspectos los tenéis más, son más conocidos, y por eso estoy derivando ahora a esos planos más somáticos, más psicosomáticos. Hay dentro de los sistemas que el ser humano tiene a su disposición, hay estructuras, por ejemplo las que constituyen el denominado sistema límbico, que son las que están más relacionadas con la emotividad del ser humano. Entonces, una persona que tenga el sistema límbico, por decirlo así, desequilibrado, va a tener como consecuencia el manifestar unas reacciones emocionales más o menos descontroladas. Y lo contrario si lo tiene perfectamente armonizado. Bueno, pues como os decía antes, con lo mental se estabiliza el sistema nervioso en general. Si alguien dice, ¿y cómo es que eso es así? Porque es así, porque nadie hemos estudiado en principio, ni los que nos hemos dedicado luego a ello, a saber cómo se mueve un dedo, lo movemos. Quiero mover el dedo y lo muevo y digo, ahora que estate quieto, y lo dejo quieto. Entonces, el mero hecho, como digo, de armonizar el sistema nervioso hace que todo lo más cerebral y lo más emocional quede perfectamente integrado y armonizado. Entonces, si todo eso queda así, todas esas emociones que se producen casi necesariamente de forma inmediata cuando una persona está sometida a un esfuerzo tremendo, a un estrés, pues como indicábamos hace unos momentos, quedan amortiguadas, inmediatamente. Es decir, el estrés es inevitable que se produzca. Lo que es malo es la consecuencia del estrés. Si una persona, ya sabéis, experiencias que se han hecho, por ejemplo, con estos monjes budistas, muy acostumbrados a controlar, y con yogis, a controlar el ambiente externo, están en perfecta meditación y hay una armonía perfecta en el electroencefalograma, se produce un ruido súbito, un campanazo al lado del meditador, y claro, el electro hace así. Pero la diferencia entre ese y otro cualquiera es que la amortiguación es muy rápida y enseguida se adapta otra vez. Pues eso es lo que quiero decir cuando hablo del estrés. La persona que está acostumbrada a armonizar toda su realidad, cuando sufre una agresividad, la recoge, pero la amortigua. Y la amortigua de una manera global. Si queréis, es como si se hiciera una especie de alquimia. Se transforma. Y entonces, esto permite a que en este caso, practicante de yoga, sea una persona, o puede ser una persona, capaz de estar muy sensibilizada, si así lo desea, a cualquier fenómeno externo o interno, y al mismo tiempo, si así lo desea, amortiguarlo.
Esto es importante porque yo con gente que no sabe lo que es el yoga y no ha practicado el yoga en su vida, lo que me dice en algunas ocasiones, y eso sí que es la ignorancia más completa, dice, bueno, lo que pasa es que las personas que practicáis el yoga, yo he oído decir que de alguna forma es como si os adormecierais. Y entonces, claro, no os dais cuenta de nada, ni de lo bueno ni de lo malo. Digo, no, estás absolutamente errado como los caballos, pero absolutamente errado. Tú puedes tener, y de hecho es así, los niveles de sensibilidad educados de forma que seas capaz de captar lo que otro no capta, pero al mismo tiempo ser capaz de distinguir cuando unos estímulos son agresivos, negativos, y cuando no lo son. Es que hay estímulos que, aunque sean agresivos, tú los tienes que aceptar como tal y poner en marcha los recursos adecuados. Y si aparece un león por ahí, a no ser que tengas mucha fe y a lo mejor le dices tú quieto, tú tranquilo, tal, hay que procurar coger y marchar. Entonces, eso no es malo. Tú pones en marcha todos tus recursos. Y a lo mejor precisamente esa persona que dice que todas estas cosas no sirven, pues es la que a lo mejor reacciona de una forma estúpida. Porque no es que tenga valor, es que no se puede ni mover por el pánico. Entonces, esto es saber integrar para el nivel que nos interesa con unas técnicas en las que se tiene en cuenta cuál es la realidad profunda del ser humano. Fijaos que hablando de yoga, cuando se habla, por ejemplo, en el yoga, se habla del yoga emocional, es el Bhakti, ¿no? Bhakti Yoga, por ejemplo. Se habla de los místicos, así que estamos en el monasterio de San Juan de la Cruz, el Patanjali de Occidente, ¿no? según los grandes sabios de Oriente. Bueno, eso es estar ya moviéndote en otras realidades, que también es interesante que las contemplemos. Por lo menos para los que pensamos que hay otras realidades. Esta mañana yo comentaba con uno de vosotros cómo hay personas que hoy día se comportan como si fueran niños cuando se habla de un tema tan profundo, tan real, como es el de la propia muerte. Y normalmente yo es un tema que, a no ser en círculos como este, no suelo sacar nunca, porque sé que es algo que normalmente a la gente le desagrada, pero es que cuando hablo de eso con otras personas, es que vienen y me lo dicen. Oye, mira, yo no sé cómo decirte, yo estoy aterrado porque esto de la muerte, yo a lo mejor le miro, le veo que a lo mejor es como Madana, mucho más joven que yo, y le digo, tienes razón, para lo que te queda de vida. Entonces el otro reacciona, bueno, tú eres mayor que yo. Digo, yo no sé, digo, pero es que yo como pienso vivir siempre y tú no, pues claro, ese es tu problema. Claro, ¿por qué entonces estamos hablando unas personas de una manera y otras de otra? Porque estamos integrando en nuestra persona todas las dimensiones. Y claro, realmente cuando hablas de yoga con mayúscula, esto también hay que tenerlo en cuenta. Porque el yoga te da la opción, como hemos dicho antes, a detenerte en un continuo importantísimo, donde a través del yoga mental, el Raja Yoga y el Hatha Yoga, los dos, con el Raja y con el Hatha, bueno, pues tú puedes integrar una parte enorme de tu persona. Pero parece interesante también decir, bueno, si quieres, puedes continuar. Como si alguien dice, hombre, a mí la vía del conocimiento, pues creo que me abre mucho empezar a estudiar lo que es el cosmos y cómo debo entender yo que mi persona está aquí. Bueno, es el Jnana Yoga, muy bien. Por eso, el ideal de los ideales es realmente, pues, practicar
practicar todos los yogas. Que dicho sea de paso, como tú sabes mejor que yo, Madana, eso lo sabes tú mejor que yo, pero sé lo suficiente, lo que se conoce como yoga integral, hay que distinguir yoga integral en este sentido que yo digo, yoga global, y luego lo que Aurobindo le llama yoga integral, que no es exactamente lo mismo, se parece mucho, pero no es exactamente lo mismo. Lo que quiero decir es que el yoga, que por eso yo particularmente me siento muy motivado por él, es que te da la opción a que tú te detengas en los niveles que hagan falta, los que más te interesen, o todos. Eso, claro, cuando alguien llega a un centro de yoga y ves que lo que quiere ser guapo y alto, bueno, chicos, aunque aquí es imposible, porque no es posible hacer yoga físico solo, aunque se llame así, porque metes la parte mental sin que quieras, pero vamos a darte esto. Si llega otro que dice, no, mira, yo es que no tengo tiempo, lo que me interesa es el yoga mental, bueno, pues haces yoga mental. Lo que es importante es saber que todo lo puedes relacionar con todo. Fijaos que el gran pecado en Occidente es que el concepto de la realidad parece mentira. La cantidad de ciencias y de divisiones que se hacen en Occidente, y quizá por eso, por hacer tantas divisiones, al final no ves la manera de integrarlas. Y entonces, todos estos institutos, como yo llamo, de salud, para estar más alto, para ser más guapa, para estar más delgadita o más gordita, para ser, son todos trocitos. Y además, en muchos casos te dicen, es que esto fue un señor genial el que lo hizo. A mí particularmente me llama mucho más la atención cuando ha sido un colectivo importante de personas el que ha creado aquello. Claro, detrás del yoga hay, si no me equivoco ya hay, se puede decir milenios, menos en el caso más sencillo, vamos, en el caso más conservador se puede hablar del siglo V, siglo VII, antes de Jesucristo, pero a su vez recogido de otras filosofías que procedían de antes. Luego, aun ateniéndonos ya digamos, al código escrito de lo que es el yoga, escrito por Patanjali, pues estamos hablando de siglos antes de Jesucristo. Claro, con muchas escuelas, que además de diferentes creencias, porque ese es otro tema que también quiero aprovechar para aclarar. El yoga, una cosa es que haya nacido en la India, y otra cosa es que sea patrimonio exclusivo de la India. De hecho, como sabéis, hay infinidad de jesuitas, sobre todo, que lo practican, igual que practican el Zen, porque en realidad, cuando tú empiezas a observar en profundidad lo que significa el ser humano, pues te das cuenta que el concepto tiene que ser único. La forma de estudiar de una manera integral el ser humano es otro de las grandes ventajas. Luego lo podemos tirarle de la lengua cuando venga Miguel Fraile, el doctor Fraile, que es también gran amigo mío, como de todos nosotros, al hablar de psicoanálisis. Porque yo digo, no es que lo diga yo, es que es así, es así porque lo atestiguan muchos, que el yoga en profundidad te hace, pero a más velocidad, a mi juicio, lo mismo que te puede hacer el psicoanálisis. El yoga mental te puede llegar a más profundidad que el psicoanálisis. Esto es algo que los psicoanalistas, cuando yo lo he discutido con algunos de ellos, se han indignado un poco conmigo, porque
yo he estudiado mucho psicoanálisis, yo he hecho psicoanálisis, pero no he sido psicoanalizado. O sea, tengo infinitamente menos experiencia que, por ejemplo, Miguel, que ha sido psicoanalizado, que es psicoanalista y que es un experto. Pero he visto lo suficiente para darme cuenta. ¿Y en qué estribo yo este comentario, esta afirmación que estoy haciendo? Pues en ese enfoque global que hace el yoga. Desde el momento en que tú contemplas el problema en su totalidad y que examinada la totalidad, luego lo que haces es diseñar una serie de técnicas de manera que cada una de ellas promueva unas partes esenciales del ser humano, pero teniendo mucho cuidado en interrelacionarlas unas con otras, logras que la armonía sea más perfecta y que llegues a solucionar mejor el problema que cuando de una manera muy unilateral, por muy profunda y por muy acertada que sea, te metes a estudiar un problema determinado del ser humano. ¿Que es un problema mental? Psicoanálisis, por ejemplo, o cualquier otra técnica de las psicologías profundas o de las psicologías comportamentistas. No digamos la farmacoterapia, la pastilloterapia, como yo digo. Bueno, esto es un aspecto que puede ser interesante, pero que tiene como defecto el analizar unas ciertas dimensiones nada más. De la misma manera que tú puedes estar, en lugar de armonizando la psicomotricidad de la persona, tú puedes estar simplemente promoviendo los aspectos más físicos, que no es que sea malo, pero es incompleto de la persona. En eso se diferencia, es una de las facetas que se diferencia claramente el hacer gimnasia en lugar de hacer yoga. Cuando me dice una persona, oye, pero gimnasia, digo, que sí, hombre, que es importante. ¿Cómo voy a decir yo que es sano? Que claro que es sano, pero es que no es lo mismo. Tú cuando haces gimnasia, ¿qué haces? Te sabes muy bien los cuadros, haces tal. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues una serie de recomendaciones por señores muy sanos que a lo mejor estaban luego como cabras. Es decir, realmente lo que tienes que ver es algo que observe, que contemple el ser humano, como he dicho, en su globalidad. Que conste también otra cosa, como no señalo nombre, no cometo pecado. Ya vas, por favor, que los hay como cabras y que dicen que son maestros de yoga. Ese es otro capítulo, porque eso pasa en todas las ramas, yo diría, de la sabiduría y de la ciencia. Hay cada uno que dice, bueno, pues sí, pero vamos, eso, oye, yo para respetar con cronómetro lo que me decís, me habéis dicho 3/4 de hora, y yo como los chips que tengo digo 3/4 de hora. Ahora, primero le he dicho a Madana que podemos hablar luego, ahora más tarde, por la noche, todo lo que queráis, y ahora va a haber, hasta que Madana diga se acabó, va a haber un coloquio. Pues ahora, después de esta tormenta y... Preguntéis sobre lo que yo he dicho. Podéis comentar, hablo en serio, cualquier otro aspecto que veáis interesante, colateral de estos, y que yo no haya dicho. A ver, ese arsenal de preguntas.
Clarísimo. No, me alegro que me digas Normalmente, que sí, que sí. por ejemplo, en la actualidad, no, por ejemplo, yo lo observo, yo llevo todos mis problemas psíquicos. Sí. No, donde estuve, donde estoy, pues, no hay diferencia, no. Soy, por ejemplo, cualquier persona igual, si no es una, entonces, no, está mal en los nervios. Ya. Si Sí. son los nervios, es la mente, ¿qué ocurre? No, veréis. Porque un tópico que se usa. Perfectamente. Mira, fijaos que yo he dicho que cuando se pretende examinar la realidad con mayúscula, pues tú puedes empezar a ver lo que hacen un cierto grupo de especialistas. Los físicos que se dedican a partículas elementales y no salen de sus partículas elementales. Luego ya los físicos que se dedican a física atómica, los a física nuclear, luego los señores, los biólogos, los que estudian la biología molecular, la célula, luego los histólogos empiezan a estudiar lo que es, ya para acercarnos al sistema nervioso, pues lo que son los tejidos, la neurona primero, las células neuronales, los tejidos, a llegar el conjunto del sistema nervioso. Bueno, primera cuestión. Tú puedes estudiar el sistema nervioso en un cadáver. El sopor, la anatomía. Claro, si quieres estudiar la fisiología, pues ya la tienes que estudiar en algo vivo. Pero eso es una realidad que bueno, pues se toca y se ve cómo son los cerebros, lo que pesa y tal. Ahora, eso forma parte de un continuo tremendo, como hemos dicho. Pero luego, en ese continuo que no se agota, seguimos para arriba. Y entonces hay otras realidades que no se ven. Por ejemplo, voy a decir alguna realidad que no se vea sin que llegue a ser la mente, pero que es real. Por ejemplo, pues nadie ve los campos electromagnéticos que crean nuestro corazón, por ejemplo, ni nuestro cerebro, pero algunos nos han hecho alguna vez un electrocardiograma, un electroencefalograma, y son reales, no se ven, pero eso, como lo hemos oído muchas veces, dicen, no, ya lo sé, sí, pero no lo ves. Bueno, pues de la misma manera, todo lo que se llama dinámica mental, la mente, no se ve, pero es real. Y tan real es que a un célebre neurofisiólogo, a Sperry, le dieron el Nobel a unos, no sé, hace 10 a 15 años, precisamente por cerrar ese círculo extraño de lo mental que actúa, como hemos dicho, sobre el sistema nervioso sobre lo mental, porque somos unos seres muy complejos y muy suicidas. Entonces, la mente es un término, es un cajón desastre para definir algo que no entendemos en profundidad, pero que es real. Lo mental, el estar hablando, pues tenemos unos sistemas que nos permiten vocalizar, otros que nos permiten oír, relacionarnos, pero lo que mueve todo eso, lo que está detrás de eso, no se puede tocar. Los grandes especialistas del lenguaje pues se vuelven locos, saben que hay partes que tienen que ver con el lenguaje, pero no saben qué es la causa profunda del lenguaje. Está en la mente. La mente es una realidad tan real como una uña, pero que no se ve. Está en interacción y es una forma de hablar. Quiero aprovechar para decir, a mi modesto entender, ni uno es monista, es decir, una sola realidad, ni dualista dos realidades, el cuerpo, el espíritu. No, es que somos pluridimensionales, no es ni una ni dos, ni 100, ni 1000, ni 10.000, es que ni se sabe, porque estamos en ese continuo tremendo. Y por eso
no hay dificultad en, como en algunos términos se especifica, hay aspectos más sutiles y menos sutiles de la realidad del ser humano. Entonces yo diría que la mente es uno de los aspectos más sutiles del ser humano y que es un término que se utiliza para englobar otra serie de términos más o menos complejos. Sabe, especialmente los que han dedicado más tiempo a este tema, Adana y otras personas seguro, pues que también lo saben. Yo antes decía Buddhi como agencia inteligente, pero dentro del mismo yoga pues empiezas a hablar de manas y de amkara y de infinidad de términos que son aspectos sutiles y que todos en Occidente, que somos como le digo, eso es la mente. Y algunos son tan como que dicen, yo la mente ni me lo creo, que es toda la psicología comportamentista que así les ha ido. Han acertado una. Entonces, la mente es algo que entronca con el sistema nervioso, que tiene que ver con el sistema nervioso, pero que es otro tema. Cuando dicen padezco de los nervios, sí, cuando dicen nervios, entiendes por una parte como sistema nervioso, y nervios es la palabra familiar, pues como cuando dice, ese está loco, ese está mal de la cabeza, le falta un tornillo, pues lo mismo. Son términos coloquiales. Mal de los nervios, quiere decir, y añado una cosa que no me lo habéis preguntado, para aclarar más claro. Cuando dice, por ejemplo, esta pregunta me la han hecho en la Facultad de Medicina y la primera vez las pasé canutas para responder, y por eso me gusta contarlo. Cuando dice alguien, oye, di una cosa, estamos hablando del sistema nervioso, de la mente